Amén. Tenemos que ser transformados y glorificados. Y de ahí vamos a pasar a, ¿cierto? Vamos a ir con el Señor Jesucristo, vamos a estar, ¿cierto? En las bodas, cenando con el Señor, todos los hermanos juntos, reunidos, celebrando, mientras que aquí en la tierra está quedando la grande. Pero el Señor nos libra a nosotros. Esa es una de las promesas del Señor, que no vamos a pasar por esa tribulación, por ese periodo, ¿ya? Porque ese periodo que va a pasar la humanidad es un periodo que la misma Escritura lo relata que es terrible, ¿ya? Ahora, hay muchas personas y hay estudiosos de la Biblia que no creen que el reino milenial va a ser un proceso literal, ¿ya? Y ellos niegan que habrá un reino literal en sí, ¿ya? Entonces, las explicaciones que ellos dan, estos grupos, dice que consideran que el milenio es un periodo indefinido que abarca desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida, ¿ya? También creen que el milenio será instaurado antes de la segunda venida. Y bíblicamente, ¿cierto? Cronológicamente, la Biblia no relata así los sucesos, ¿verdad? Entonces, hay otro grupo que consideran que los 1000 años no son literales, sino que presentan un largo periodo en el mundo que se transforma por el Evangelio, ¿ya? Por lo menos yo, estudiando este texto, yo veo que Dios primeramente es un Dios de orden. ¿Amén? Yo creo que habrá un reino milenio literal. No olvidemos que la palabra en el Apocalipsis no está escrito cronológicamente, ¿cierto? Pero hay textos del Apocalipsis que son literales, ¿ya? No son figurativos o simbólicos, sino que son textos literales. Por la siguiente razón, les voy a mencionar 6 razones. Esto no están en sus hojas. Ahora, si tienen lápiz, si quieren tomar apuntes, yo se los voy a mencionar. La primera razón, se tienen que cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Amén. Y del Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Si me acompañan al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 30 y 33. Los invito a abrir sus Biblias en Lucas 1, 30, 33. Si me acompaña con la proyección, por favor. Gracias. La palabra del Señor dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, cómo empiezan a cumplirse estas promesas en el reino milenio. Viene el Señor Jesucristo y se sienta, ¿cierto?, en su trono. Él se sienta, ¿verdad?, en el monte de los olivos, donde está Jerusalén, y va a gobernar, ¿cierto?, desde su trono, desde el trono de David. Amén. Mostrar públicamente la gloria de Dios ante las naciones, eso también tenemos que vivirlo en este tiempo. Amén. La tercera razón, contestar las oraciones de los santos. Mismo Señor Jesucristo en sus oraciones nos deja un modelo, ¿cierto?, donde Él nos contesta. Y los mismos discípulos le piden al Señor orar. Y mismo Jesús les dice: hágase, ¿cierto?, que venga tu reino, ¿cierto? Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Entonces ahí vemos cómo el Señor Jesucristo también puede contestar nuestras oraciones. 5. 4. Cumplir las promesas a la iglesia de que los santos reinarán con Cristo. Eso también está en Apocalipsis 5:10.
5. Traer la completa redención de la naturaleza, como se promete en Romanos del 8, 12 al 22. Y 6. Dar a la humanidad un juicio final bajo el gobierno soberano de Cristo. Y esto lo encontramos en Apocalipsis 20, del 7 al 15. Ahora, antes del milenio, vemos, ¿cierto?, que se produce una batalla. Y esa es la batalla conocida como el Armagedón. Hay personas que la confunden con la batalla de Gog y Magog, ¿ya? Entonces, en esta batalla es cuando viene el Señor Jesucristo junto, ¿cierto?, a su iglesia y toma, ¿cierto?, control y posesión de Jerusalén. Y aquí donde toma la bestia, donde toma el falso maestro, donde toma la gran ramera y son enviados, ¿cierto?, al infierno. Entonces ahora Cristo, ¿qué va a hacer en este reino milenio? Él va a prender a Satanás, lo va a encarcelar, dice la Escritura, por un periodo de 1000 años. Por un periodo de 1000 años. ¿Ya? Entonces, ¿dónde va a ser encarcelado? La Escritura también en segunda de Pedro, en capítulo 2, versículo del 2 al 4, nos habla y nos relata de estos demonios que aún están encarcelados. Estos demonios están encarcelados del tiempo de cuando Satanás fue arrojado a la tierra. El libro de Judas también relata lo mismo, Judas 1:6, cuando dice que el dragón fue expulsado y con la cola se llevó la tercera parte del cielo. Esos demonios están aún encarcelados y son demonios poderosos, demonios que son igual de poderosos que Satanás. Imagínense si estuvieran sueltos. Imagínense el mundo ahora como está. Solamente con Satanás y y unas legiones de demonios. Imagínense si estuvieran todos esos demonios sueltos, ¿cómo sería la humanidad? Si la humanidad ahora, así como es mala. Como es la humanidad, es perversa. Por eso el Señor dice que engañoso y perverso, ¿cierto?, es el corazón del hombre. ¿De dónde afloran los malos sentimientos? Del corazón de los hombres, ¿cierto? Entonces, vemos que el hombre por sí, por la naturaleza, por el pecado original de Adán, es perverso, hermano. Es malo. Y lo vamos a ir viendo, y mientras vamos estudiando, ¿cierto?, vamos a ir viendo cómo el hombre puede llegar a ser tan malo, hermano. Apocalipsis 20, vamos a leer del versículo del 1 al 10. Y aquí empezamos, ¿cierto?, con el periodo de los 1000 años. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y en este grupo entramos todos nosotros los creyentes que somos salvos. Amén.
somos bienaventurados. También en el libro del Apocalipsis dice que somos bienaventurados si leemos este libro. Amén. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, o los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces ahí tú te empiezas a preguntar, ¿y por qué si el diablo ya está atado, ya estaba por 1000 años? ¿Por qué Dios lo vuelve a soltar? Entonces te empiezas a hacer esas preguntas. Y después, imagínate, después más en el versículo 8 dice, y saldrá a engañar nuevamente a las naciones. ¿Y de dónde salen esas naciones? Después dice que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales como la arena del mar. O sea, estamos hablando que son multitudes de personas. ¿Y de dónde salieron todas esas personas si nosotros no vamos a poder procrear porque vamos a tener un cuerpo glorificado cuando estemos viviendo y habitando ese reino milenio? ¿Te has hecho esa pregunta leyendo el texto? Entonces dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios. Descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Por 1000 años va a ser atado, después va a salir, va a volver a engañar, va a volver a hacer la misma obra que hizo en el huerto del Edén cuando engañó a Eva, va a hacer lo mismo con estas personas. Por eso él es conocido como el engañador, ¿cierto? Entonces en el verso 1 y 2, lo primero que aprendemos que Satanás estará encarcelado por 1000 años. Hasta ahí, todo feliz. Va a ser un periodo en el cual no va a haber maldad, ¿cierto? Va a estar gobernando el Señor Jesucristo. El único justo que en él no se halló pecado va a ser el gobernador de esa época. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Con ese periodo de Satanás encarcelado, él no va a tener influencia en el mundo. Porque no va a estar. Entonces, la única influencia que va a estar, ¿cierto?, presente en el reino milenial es la de Jesús. Y la de su palabra, porque él viene, ¿cierto?, con su palabra a gobernar. Y él va a proclamar, y la va a proclamar su palabra. ¿Y cómo respondemos nosotros a ella? Versículo 3 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. Y aquí yo me quiero detener. Porque si tú lees, ¿cierto? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Y cuál es el sello de Satanás? ¿Qué sello le puso Satanás? ¿Cuál es el sello que lleva Satanás? ¿Cuál sello se representa a Satanás? Con el sello de engañador. Ese es el sello que lo caracteriza a Satanás. Entonces, vemos que una de las cosas que encontramos con respecto al diablo, Satanás, es que una y otra vez, ¿cierto?, es visto aquí en la Escritura como el engañador. Y una de las maneras que él engaña es generando dudas. ¿Es así o no es así? Cuando se te vienen cosas a tu mente, ¿quién pone esas cosas negativas? ¿Quién te hace dudar?
Es el diablo. Entonces, él el que genera la duda de lo que Dios dice, ¿cierto? Aún lo que dice en su palabra. Cuando leemos la Escritura y dudamos, hermanos míos, entendamos que estamos cayendo en las trampas de Satanás. Entonces, cuando empezamos a dudar, ¿qué pasa con nosotros? Nos empezamos a debilitar espiritualmente. Nos ubicamos en un lugar donde el enemigo tiene control de nosotros. Por eso, hermanos míos, cuando venga la duda, tú tienes que orar al Señor, que te dé la fuerza, trae las herramientas que están en la Escritura, ponte ese yelmo de salvación, ora al Señor para que saque esas maquinaciones y esas dudas. Porque si permites que esas dudas puedan gobernar tu mente, tus pensamientos, déjame decirte, hermano, que puedes estar en peligro. Por eso es necesario acudir a la Escritura constantemente. Por eso es necesario la oración. Y hemos visto las oraciones, cómo el Señor ha respondido. ¿Cuántos de ustedes estuvieron orando por el hermano Barry? Y hoy está con su familia. Dios es justo, Dios es fiel, Dios escucha, Dios responde, hermanos míos. Por eso tienes que buscarle, porque Él va a responder, siempre va a responder a la necesidad que hay en tu corazón. Pero todo va a depender también cómo le pidas las cosas y para qué quieran las cosas. Porque a veces pedimos y pedimos mal. El versículo 3 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Por qué Satanás tiene que ser desatado por un poco de tiempo, hermanos míos? Cuando éramos tan felices en un futuro, ¿por qué tiene que ser desatado nuevamente? Ahora, lo primero que tenemos que entender, lo primero que tenemos que saber, hermanos, ¿quiénes harán parte del reino milenial? ¿Ya? Ahora, bíblicamente, hablando, habrán ciertos grupos que habitarán el reino milenial. Y aquí vamos a ir viendo de dónde empieza a salir tanta gente como la arena del mar. El primer grupo estará compuesto por aquellos que fueron tomados en el rapto, y uno de los resultados del rapto es que cada uno de ellos, hermanos míos, recibirá un cuerpo glorificado. Amén. Un cuerpo santo, un cuerpo celestial. Cuando escuché un cuerpo celestial me imaginé alitas en mi espalda. Y me acordé cuando estaba conversando con un pastor y él tiene varias especies de aves y una creo que se llamaba celestial. Y si tú la ves, aparte de sus alas, tiene como 2 alas más como un ángel. Imagínate. Se me vino eso a la mente. Y ellos estarán en los cielos hasta el regreso o la segunda venida de Jesús. Ahora, en este grupo no hay distinción entre judíos ni gentiles. Entran aquí todos, ¿cierto? Los que llegaron a través de la fe al Evangelio, antes del rapto, ¿ya? O sea, nosotros, los creyentes, también todos los que fueron del Antiguo Testamento, todos ellos forman parte del primer grupo. Entonces, el primer grupo está compuesto por los gentiles, ¿cierto?, que vivieron en el periodo de la gracia, y por todos nuestros hermanos que murieron esperando al Mesías. Amén. Esos son los primeros que entran en el primer grupo. Ahora, el segundo grupo estará compuesto para los que lleguen a la fe después del rapto de la iglesia. Y esos son los judíos. En Zacarías 14:4 está hablando justamente de este reino milenio. Los invito a que me acompañen al libro de Zacarías 14:4. Aquí nos está hablando justamente de la segunda venida de Jesús.
Zacarías 4. Zacarías, o sea, 14, versículo 4. Amén. Dice. Donde sabemos que Jesús, ¿cierto?, llegará al monte y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, hacia un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, aquí vemos, ¿cierto?, que está hablando de este periodo donde sabemos que Jesús llegará al monte de los olivos, es decir, viene a Israel y dice que ellos miran a aquel que fue traspasado y harán duelo de una forma, ¿cierto?, de adoración y lo recibirán. Entonces vemos que este es segundo grupo de fe entrar al reino milenio. Entonces este segundo grupo va a ser el grupo, ¿cierto?, de los que llegaron a la fe después del rapto y son los judíos. También habrá un tercer grupo. No sé si antes han escuchado de tantos grupos de personas. También habrá un tercer grupo compuesto por gentiles que vendrán a la fe después del rapto, antes del reino milenial. ¿Ya? En el día 1 del periodo del reino milenial, cada persona, hermano, que estén allí son creyentes. Cada persona que está ahí son salvas. Amén. Ya sea los que entraron en el periodo del rapto o después del rapto de la iglesia. Pero hay una diferencia. Todos los que entraron en el rapto, no se olviden que tenemos un cuerpo glorificado. Por ende, nosotros nos vamos a poder poblar, ¿cierto?, en el reino milenio. No vamos a poder procrear, no vamos a poder tener descendencia. ¿Ya? Entonces, aquellos que vinieron a la fe, después del rapto, tanto judíos como gentiles, no se menciona en la Escritura, no hay relato alguno que este grupo que vinieron a la fe después del rapto tengan un cuerpo glorificado. No hay relato bíblico que diga que los que entraron en el otro periodo, ¿cierto?, de la tribulación vayan a tener un cuerpo glorificado. ¿Ya? En Isaías 2 y Miqueas 4 nos habla también de este mismo relato. ¿Ya? Si leemos Miqueas 4, del versículo 1 y 2, Miqueas 4, versículo 1, dice: acontecerá en los postreros tiempos que el nombre de la casa de Jehová será establecido por cabezas de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. ¿Ya? Estamos hablando de mucha gente. Vendrán muchas naciones, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Quién se sienta en Sión? ¿Quién trae la palabra? Entonces, lo que se leen en estos libros se están refiriendo al reino milenial. Está hablando explícitamente de lo que va a suceder en ese periodo. Y dice: la ley saldrá de Sión y la palabra de Jerusalén, la ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? ¿Qué dice en la creación? ¿Dice fructificar? La palabra de Dios dice que tienen que fructificar cuando empezó la creación y tenía que enseñorearse el hombre, ¿verdad? Asimismo va a empezar, ¿cierto?,
a poblarse ese periodo, debido a que la palabra de Dios es la norma, la ley del reino milenial. La gente será fructífera y esto nos traerá un cuarto grupo. Imagínate, nos va a traer a un cuarto grupo de personas. Entonces, primero, vemos a los judíos y gentiles que vinieron a la fe antes del rapto. ¿De acuerdo? Aquellos que tienen un cuerpo glorificado. El segundo grupo que vinieron a la fe después del rapto y antes del reino milenial, ¿quiénes serán? Serán creyentes que están allí, pero aquí hay una diferencia. Ellos tienen cuerpos normales, no tienen un cuerpo glorificado. Y del mismo modo está el tercer grupo de gentiles que vendrán a la fe después del rapto y antes que el reino milenial sea establecido, ellos estarán allí, pero no tendrán un cuerpo glorificado. Entonces, ¿qué vemos acá? Estamos viendo, ¿cierto?, a los grupos 2 y 3, son los que van a procrear, y esto producirá ese cuarto grupo. De ahí van a salir todas esas personas que hablan, que se levantan en ese periodo y quieren ir, ¿cierto?, en contra de la voluntad del Señor Jesucristo, ¿cierto? Y quieren con Satanás formar un ejército y atacar donde está Cristo, ¿cierto?, gobernando. Entonces de aquí vemos que saldrá un cuarto grupo y este cuarto grupo es muy importante. Recuerden el mandamiento, dice que tienen que ser fructíferos, tienen que multiplicarse. Este reino milenial va a crecer y habrá una abundancia de los que pertenecen al cuarto grupo. Este grupo será mayor que todos. Y ahí empiezan a aparecer todas esas naciones. Aquí empiezan a aparecer que son como las arenas, ¿cierto? Que son muchedumbre y naciones y naciones. Entonces, sabemos que estos 1000 años Jesús gobernará con vara de hierro. Gobernará con su palabra. Este reino será de justicia con reglas divinas. Será bien administrado. Vamos a tener al mejor administrador, a una persona honesta, no como en estos tiempos que vivimos, donde hay corrupción, ¿cierto? Donde se aprovechan de los países, los gobernadores, y sacan una tajada ahí, ¿cierto?, para beneficiarse personalmente. Mi Señor nunca va a hacer eso. Nunca va a hacer eso. Él va a ser justo. Y Él va a cumplir lo que promete. No como lo que se promete en estos tiempos y no se cumple. Amén. Entonces, sabemos que el Señor va a gobernar, ¿cierto?, con esa vara de hierro y con su palabra. El versículo 3 dice, al final de estos 1000 años, Satanás tiene que ser desatado por un poco de tiempo. ¿Por qué será esto? ¿Por qué? El versículo 4 de Apocalipsis 20 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron sus marcas en su frente ni en sus manos y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces este texto nos hace referencia, ¿cierto?, a que los creyentes que vamos a reinar y gobernar, ¿cierto?, con Jesús en estos 1000 años, aquellos que mantuvimos, ¿cierto?, el testimonio del Señor, aquellos que murieron por la palabra del Señor, a quienes fueron perseguidos por la palabra del Señor, van a gobernar en este periodo. Amén. El versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y esto lo vemos
en Daniel 12, 1 y 2. Lo invito al libro de Daniel, Daniel 12, versículo 1 y 2. Un hermano que lo quiera leer. ¿Tiene algún hermano voluntario que quiera leer ese texto? ¿Dónde están los valientes? Ah, los que alzan la voz, los que predican el Evangelio. Amén. Daniel 12, versículo 1 y 2. Amén. Gracias, hermano. Aquí vemos claramente, ¿cierto?, que, que unos van a ser resucitados y otros van a ser también resucitados para un juicio, ¿ya? En los que no se halló, ¿cierto?, escrito el nombre de ellos en el libro de la vida, ellos van a ser lanzados al lago de fuego, ¿cierto?, donde arde, donde la llama no apaga, donde el gusano no muere, y de ahí vamos a estar viendo otras características que tiene el infierno, ¿ya? Entonces este grupo no será parte del reino milenial, serán arrojados a la muerte, es decir, al castigo eterno. Este grupo de personas nunca aceptó a Cristo en su corazón. ¿Escucharon de Dios? Sí escucharon. Quizás fueron a una iglesia, sí fueron a una iglesia. ¿Les predicaron el Evangelio? Les predicaron el Evangelio. Pero en la dureza de sus corazones, nunca quisieron abrirle esa puerta al Señor para que Él viniera a morar en su vida. Y por consiguiente, viene un juicio. Y ahí van a ser unos, ¿cierto?, separados para vida eterna o una muerte, ¿cierto?, o un castigo eterno. El versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Aquí habla de una manera más general los que van a reinar y gobernar con Jesús. Entonces, ¿quiénes son los que van a gobernar con Jesús? Son aquellos que son fieles, que reciben a Jesús antes del rapto. O sea, los que hemos aceptado a Cristo en este tiempo. En este tiempo. Porque no olvidemos que esto está hablado, estos son sucesos que vendrán en un futuro. Pero todavía es tiempo de acercarse al Señor. Todavía es tiempo de arrepentirse. Si hay personas que no han aceptado a Cristo, yo los animo a acercarse a Cristo. A que puedan abrir su vida al Señor. Porque todavía es tiempo. Y su palabra dice que tenemos que buscarle mientras Él pueda ser hallado, porque va a llegar el momento donde los libros van a ser abiertos. Y si tu nombre no se encuentra en ese libro, ya sabes las consecuencias. Y Jesús fue muy enfático en sus parábolas y en sus predicaciones cuando tuvo su ministerio aquí en la tierra. Amén. Entonces, aquí habla de una manera más general de los que van a reinar y gobernar con Jesús. Y todos ellos y aquellos van a ser los fieles que recibieron a Jesús antes del rapto. El versículo 7 de Apocalipsis 20. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto
de su prisión. Este es un pasaje, hermanos míos, que es muy difícil de entender por las personas. Porque si Satanás ya estaba por 1000 años preso, ¿Dios tiene el poder de haberlo dejado toda la eternidad preso? Sí. Entonces, muchas personas se preguntan, ¿por qué entonces Dios tiene solo por 1000 años a Satanás? ¿Por qué Satanás será liberado? ¿Acaso no es bueno que esté encerrado en el abismo? Claro que lo es. Es bueno que esté encerrado en el abismo. Entonces, ¿por qué Dios dice que es necesario que sea liberado? Aquí está uno de los mejores textos, hermanos, que establecen la doctrina por la que tú escogiste ser salvo. Yo te hago una pregunta. ¿Por qué estás hoy aquí en la iglesia? ¿Es por tu decisión o estás por la imposición de que alguien te mandó aquí a la iglesia? ¿Por qué tú elegiste estar acá en la iglesia? Por decisión. Y eso tiene un nombre. Tiene un nombre. Y Dios lo dejó en su palabra. Es un nombre que el hombre, solamente la persona puede decidir dónde va. Y eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama, hermano? El libre albedrío. Muy bien, hermano. Entonces, si el Señor en su voluntad permisiva vuelve a aparecer el libre albedrío en ese periodo, tal cual como nosotros lo estamos viviendo, hermano. Porque el Señor es bueno, porque el Señor es soberano, porque Él es justo, porque Él es un Dios de amor. Entonces, aquellos individuos que nacieron en el cuarto grupo, un grupo que es abundante, un grupo enorme, ¿cierto? Entonces, dentro del reino milenial, para ellos habrá una nueva diferencia de dispensación, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Si le pregunto en este momento, ¿tú crees que Jesús responde? ¿Tú crees en Jesús? ¿Respondes qué? Sí. Lo que estás diciendo es lo que tienes, ¿cierto? Es porque tienes fe en Él. Y la fe es la certeza de lo que, ¿cierto? Pero que todavía no hemos visto, ¿verdad? Entonces, eso produce una situación muy particular. El reino milenial, esa pregunta, ¿tienes fe en Jesús? Si la pregunta es dentro del reino, vámonos al reino milenio. Pongámonos un rato en el reino milenio. Y vemos que tenemos un gobernador, ¿cierto? Que es justo, que es bueno, que es fiel, que es sabio, que ayuda a la gente, ¿cierto? Entonces, y le hacemos la misma pregunta. Esa pregunta, ¿tienes fe en Jesús? Es muy diferente. Porque si aprendimos que la fe es lo que esperamos, pero no lo hemos visto durante el reino milenial, todos seremos capaces de ver a Jesús en ese tiempo. Hoy creemos y no vemos, pero más ellos lo están viendo. Lo están viendo. Entonces, porque Jesús está gobernando. Recuerden que Él va a estar con una vara de hierro, ¿cierto? Él gobernará en Jerusalén desde el trono de Dios y su gobierno será absoluto. Si pecas, obviamente habrá consecuencias. Porque de que hay pecado, en el reino milenial va a haber pecado. ¿O no? Pero van a haber consecuencias. Presta atención aquí. Y la forma como la gente de ese cuarto grupo manifestará su fe. Es decir,
Su confianza en Dios será que si pecan tendrán que ofrecer un sacrificio. ¿Ya? Ahora esto causa problemas en la teología de muchas personas. Aunque no debería, hermanos, causarle problemas si lo entienden apropiadamente. Mira, te pongo en un ejemplo bíblicamente hablando. Sabemos que todos los sacrificios que se realizaron, tanto en el Antiguo Testamento, por los patriarcas, ya en el tabernáculo, todos estos sacrificios apuntan hacia la cruz, ¿verdad? Ellos veían al Señor Jesucristo en ese tiempo cuando hacían sacrificios, no porque no estaba presente, pero todo apuntaba, ¿cierto? Todo ese animalito que ponían, ¿cierto? Era para la expiación de los pecados, ¿cierto? Pero todo apuntaba a la cruz. El sacrificio que lo abarca todo de una vez y para siempre, que fue en el Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los eruditos, ¿qué nos enseñan? Que todos los sacrificios en el reino milenial, ellos en sí mismos no expían. Lo que hacen es lo mismo que todos los sacrificios previos a Jesús. Mientras que estos apuntaban hacia adelante, hacia la cruz de Jesús. Ahora, los sacrificios ofrecidos en ese periodo del reino milenio van a apuntar al pasado, ¿ya? Pero también van a apuntar a la cruz. Entonces, ¿qué expía el pecado? ¿Qué produce el perdón verdadero? La respuesta es el sacrificio de Jesús. Una vez y para siempre. Sin embargo, para mostrar esta fe en Jesús, ¿qué tendrán que hacer estas personas? Tendrán que ir a cumplir con los sacrificios de la palabra. Como testimonio, como acto de fe. Entonces, durante estos 1000 años veremos a Jesús gobernar con vara de hierro, ¿cierto? Haciendo cumplir la rectitud, la justicia será mantenida y ejecutada de inmediato. Entonces serán 1000 años del gobierno justo de Dios a través de Jesús, su ungido, su Cristo. Ahora, piensa en esto. Si tú no hubieras nacido aquí en este mundo, no es este mundo, es un mundo lleno de injusticia, lleno de corrupción, ¿no será así en el reino milenial? No sé si me explico. Piensen, si tú no hubieras nacido en este mundo, ni hubieras nacido en el reino milenial. Vemos que este mundo es un mundo lleno de injusticia, ¿cierto? Es un mundo lleno de corrupción. Pero no será así el reino milenial. Entonces estas personas del reino milenial, del cuarto grupo, ellos nacerán y vivirán durante su existencia eterna en un reino de justicia y rectitud. La ley será cumplida, las decisiones serán justas. ¿Y qué pasa, hermano? Todas estas personas, ya que fueron forzadas a vivir de este modo, no han tenido la oportunidad de ejercitar su libre albedrío. Con respecto a Jesús, ahora mismo, si ellos pecan, Él los castiga, ¿ya? Él pone presión sobre ellos con el fin de que hagan lo correcto. Pero ¿qué pasa? Miren de nuevo el versículo 7. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Veamos también el versículo 8. ¿Qué ha hecho siempre Satanás? Mentir. Él se disfraza, hermanos, como un ángel de luz, aunque viene de la oscuridad. Entonces, ¿qué dice el versículo 8 de Apocalipsis? Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos o extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, ¿qué dice el libro de Apocalipsis?
que Satanás, la serpiente antigua, una y otra vez va a engañar, engañar, engañar y va a continuar engañando a las personas porque él es el padre de la mentira. Y eso es lo que va a salir a hacer cuando sea suelto por 1000 años. Ahora, ¿por qué tiene que suceder esto? La respuesta, mi hermano, es debido a la doctrina del libre albedrío. Si Dios es soberano, pero en su providencia, en su omnisciencia, se da cuenta que sin libre albedrío no puede haber amor. Porque el amor involucra, hermanos míos, una decisión, el amor involucra un sacrificio. Entonces, Dios es justo y les permite el libre albedrío para que estas personas también tomen decisiones y vean lo que es bueno para su vida o si quieren desaprovechar, pero que sea decisión de ellos. Porque ellos no pidieron nacer en un gobierno justo. Más nosotros no pedimos nacer en un gobierno corrupto. Pero más Dios en su amor nos deja el libre albedrío para que podamos decidir por qué camino tú quieres ir. Y quiénes son los que quieren perderse y quiénes son los que quieren salvarse. Quiénes aman a Dios y quiénes aborrecen a Dios. Porque Dios es justo, mi hermano. Dios es amor. Y es por eso que aparece nuevamente el libre albedrío. Porque el amor involucra una decisión, mi hermano. El amor involucra sacrificio. Entonces lo que ocurrirá es esto. Satanás será liberado. Él volverá a engañar. ¿Y cuál es su mensaje? ¿Y cuál es su mensaje de Satanás para engañar? Y esto lo vamos deduciendo del mismo texto. ¿Saben lo que va a decir? Cuando sea liberado y se presente a todas esas naciones, va a decir, sale de ese lugar santo. ¿Tú no quieres estar en ese lugar santo? Sí. ¿Tú no quieres vivir bajo la voluntad de Dios? ¿Tú no quieres caminar en rectitud? Y lo que hará es decirle, salgan de allí y únanse a mí. Vamos a armar un gran ejército y volveremos para destruir el campamento de los santos y vencer a este Cordero y a este Rey de Reyes y Señor de Señores y vivir la vida a nuestro modo. Eso es lo que Él promete. Eso es lo que Él cree. Él piensa que va a gobernar. Satanás piensa que él va a triunfar. Satanás ya ha sido derrotado muchas veces, mi hermano. Ya fue derrotada la muerte cuando Cristo muere en la cruz y resucita. Él baja y anuncia y le va a predicar a los mismos, al mismo infierno, baja y les predica. Y le dice, aquí estoy. El Señor cumple, hermano, y Él vence. Por eso te animo, hermanos míos, a seguir al Señor, a seguir por este camino, a seguir mostrándole a otras personas lo que Cristo ha hecho en tu vida. Por eso cuando tengas la oportunidad de poder proclamar el Evangelio, hermano, no tengas vergüenza, no te avergüences de dar testimonio que eres un hijo del Señor. No te avergüences. Ahí a mis hermanos nuevos que han aceptado a Cristo en estos días, los animo a buscar del Señor, los animo a ser obedientes a su palabra, los animo a tomar decisión y verlo en el bautismo, en este próximo bautismo. Porque con eso tú das testimonio que eres un hijo del Señor. Y Dios necesita personas que estén dispuestas a sacrificar su carne, a sacrificar su zona de confort para ir en busca de otras personas, para que no sean perdidas y todavía están a tiempo de que puedan ser arrebatados junto con nosotros, mi hermano, y no pasen de largo, porque cuando despierten, si no son arrebatados, van a despertar para una condenación eterna.
Y Dios no quiere eso. Dios quiere que toda su creación proceda al arrepentimiento. Pero para eso nosotros somos los contribuyentes del reino de Dios y de poder extender ese reino aquí en la tierra mientras estemos con vida y salud, mi hermano. Entonces Satanás saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos o extremos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Él sale y engaña a las naciones. Esa palabra, otra vez, revelando que habrán personas que no tendrán relación con el pacto con Dios. Ahora, tú entras a un pacto por medio del libre albedrío. Tú eliges entrar en un pacto. Estas personas no lo hicieron. Dice, esos son los que no tienen un pacto con Jesús. El versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad armada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ellos pensaron que iban a hacerle frente a una guerra. Esto fue lo que pasó. Llegaron al monte, quizás rodearon el campamento donde está Cristo gobernando, y llega este tremendo ejército con Satanás, y Dios hace descender fuego del cielo. ¡Pum! Los consumió a todos. No duró nada. Nada. Y el versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado con él al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Si tienen sus hojitas, hermanos, quise hacer esta enseñanza ya más expositiva, porque el tema da para mucho. Pero en sus hojitas, para que vayan rellenando las líneas, el juicio de Satanás, el reino milenio y el gran trono blanco. Entonces dice, el juicio, pongan en su primera raya, Satanás. Después esta hojita ustedes la pueden estudiar en su casa. Y ahí tienen todas las citas, ¿verdad? Va de la mano con la enseñanza, ¿ya? En la próxima hojita de atrás dice, el reino fue ofrecido a los judíos. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Después nos habla de la primera resurrección. Donde es una resurrección para vida eterna, ¿ya? Después dice la segunda resurrección, y esta es una resurrección para los impíos, para la condenación de lo que veníamos, ¿cierto?, aprendiendo. Entonces, la segunda resurrección. Aquí vemos, ¿cierto?, lo que acabamos de mencionar, que se produce la guerra de Gog y Magog, en el cual Satanás y las naciones, ¿cierto?, son destruidas por Dios y son consumidas, ¿cierto?, por fuego. Y donde Satanás también será mandado al lago de fuego. Al dorso de la página dice el gran trono blanco. Y aquí para mencionar, para tocar, abajo queda una línea que dice la segunda muerte en el lago de fuego. La última línea sería la segunda muerte es el lago de fuego. Ahora, dice, la muerte segunda es la separación eterna de Dios. Dios es vida. Y si alguien rechaza la vida, lo único que se puede esperar es la muerte. Estas personas que tuvieron el privilegio de nacer en un reino milenial donde Jesús
era su líder, ellos tomaron la mala decisión de rebelarse e irse en contra del Señor. Y fueron muertos para condenación eterna, teniendo todos los privilegios, hermano. Por eso te digo, mira al ser humano, a lo que llega, a la mente del hombre. Mira cómo es el hombre, hermano. Teniendo a un gobernador, el rey de reyes, el señor de señores, mi hermano, se farriaron su vida eterna y decidieron por irse a la condenación eterna, hermanos míos. ¿A qué extremo puede llegar la mente del ser humano? ¿Hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano, mi hermano? Y es la única manera que nosotros podamos ayudar a esas personas a cambiar su mente. Es a través de la palabra del Señor Jesucristo. Para que puedan conocer a un Dios que le puede sacarlo de ahí, de esa condenación eterna. No hay nadie más que lo pueda librar de la condenación eterna. Mira, algunas de las características al final de la hoja, dice, algunas de las características del lago de fuego. Dice, fue preparado para Satanás y sus ángeles. Dice que es un fuego eterno. En el infierno es un llanto y crujir de dientes. Es un fuego que nunca se apaga. Un lugar de corrupción eterna, el gusano no se muere. Un lugar donde están conscientes, hermanos míos. Es un lugar de tormento. Es un lugar de tinieblas. La separación eterna de tus seres queridos. Nada de esperanza en ese lugar. No hay esperanza. Hay un tormento de memoria allá. Tú vas a traer a tu memoria, hermano, toda tu vida. Te vas a acordar de tus seres queridos. Cuando tu ser querido quizás te predicó el Evangelio o te anunció a Cristo y tú no quisiste aceptar, te van a venir todos esos pensamientos a tu mente, hermano. Pero ya va a ser tarde porque de ahí no te saca nadie. No hay esperanza. Hay un tormento ahí en la memoria de las personas. Va a estar el tormento de la codicia y del deseo carnal, que nunca fue satisfecho. Para ir cerrando esta enseñanza, hermanos míos. No sé si hay personas nuevas en esta noche. No sé si hay personas que no habían escuchado de estas realidades que se vienen en un futuro. Pero antes de terminar, mi hermano, me gustaría preguntar si hay personas que aún no han tomado la decisión. Si hay personas que aún no han invitado a Cristo en su corazón. Que aún no han entregado sus vidas a Cristo. Si aún, hermanos míos, no lo has hecho, déjame decirte que todavía es tiempo. Todavía es tiempo. Sabemos que estamos viviendo tiempos malos. Pero déjame decirte que los que vienen en un futuro serán tiempos peores. Esto, mi hermano, no lo digo para causar miedo, pero mira cómo termina el texto de Apocalipsis 10. Dice, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, donde está la bestia, el falso profeta y todas las personas que no aceptaron al Señor en sus corazones. Si no estás seguro de dónde pasarás tu eternidad, me gustaría orar por ti. ¿Hay alguien que necesita quizás aceptar a Cristo esta noche? O quizás necesita arreglar o hacer ajustes en sus vidas.
No somos perfectos. Cometemos errores. Tenemos a un Dios justo que nos perdona y nos enseña también a perdonar. Si en esta noche necesitas oración, puedes alzar tu mano y orar, para orar por tu vida, por orar para que Dios traiga a tu vida la palabra que quizás tú necesitas. Te invito a que inclines tu rostro y puedas orar al Señor y con los ojos cerrados. Si todavía no hay personas que han aceptado a Cristo en su corazón, lo invito a aceptar. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de abrir el corazón al Señor. Hoy es el tiempo también de poder ponerse, ¿cierto?, ante los pies del Señor, reconocer las faltas y decirle: Señor, ayúdame, necesito seguir avanzando, necesito llegar a ese reino milenio, necesito gobernar contigo de la mejor manera, Padre. Prepárame en esta tierra y dame la fuerza, dame el valor. Señor Dios, oramos, Señor, en esta noche, dando gracias, Padre Celestial, por la enseñanza que nos das. Podemos reconocer en tu palabra, Señor, que sin ti no somos nada. Tu palabra dice: separado de mí, nada podéis hacer. Sabemos, Señor, que para ti no hay imposible. Si hay corazones, Señor, en esta noche que necesitan, Dios, de fortaleza, necesitan, Padre, una esperanza, necesitan traer ajustes, cambios para sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, pido oración e intercedo por mis hermanos, Dios. Sabemos que estamos, Señor, en un mundo, Padre Celestial, de maldad, en un mundo de corrupción, en un mundo difícil. Pero más confiamos en ti, Señor, porque tú ya venciste, Dios. Tú ya estuviste en mi lugar, Dios, y venciste. Y confío en ti, confío en tu palabra, que tú nos sacarás, Señor, de cualquier situación que podamos estar hundidos, Señor. Fijamos nuestra vista en ti, Dios, y no, Padre Celestial, en las circunstancias de la vida. No ponemos la vista, Señor, en un diagnóstico, Señor, quizás de un médico, quizás en el trabajo, Dios, quizás en un matrimonio, Padre, sino que ponemos la vista en ti, que solo tú, Padre, puedes solucionar cada una de esas situaciones que podamos estar viviendo, mi Señor. Agradezco esta noche, agradezco esta oportunidad, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a seguir llevando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir proclamando el Evangelio, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes, Padre. Solamente queremos agradarte, solamente queremos honrar tu nombre, queremos glorificarte y queremos darte alabanza, Señor. Perdona nuestros errores, perdona nuestros pecados, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguir firmes en tu palabra. Ayúdanos a hacer luz, Señor, en este mundo y sal para esta tierra. Gracias te doy, mi Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén.